El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Antes de que se me olvide también, quería que estamos ofreciendo la misa por la salud del señor Mauro López. Nada grave, pero mañana tiene que ir a que le hagan una pequeña operación dentística, pero me pidió que lo encomendáramos, así es que vamos a encomendarlo también a él en la Santa Misa. El día de hoy las lecturas nos traen una de las más bonitas del Nuevo Testamento y de las más profundas, que a veces tenemos ocasión de leer en los matrimonios, pero como cuando la gente se casa y se entera de lo que está pasando, muchas veces no nos damos cuenta de ello. Qué bueno que la tenemos el día de hoy. Es la carta de San Pablo a los Efesios, los habitantes de Éfeso. Y San Pablo les está explicando a los cristianos no solo cómo hay que comportarse, sino que lo que Dios nos pide como forma de vida no es solamente una serie de mandamientos, ¿no? Como alguien que llega, conquista un lugar y pone sus leyes, y entonces tú las tienes que obedecer. O como si entras a un negocio y tienes que cumplir con las obligaciones, ¿no? No es así. San Pablo dice que se trata de algo mucho más grande, hermoso y profundo, y es importante para nosotros como cristianos que sea eso lo que tengamos siempre frente a nuestros ojos. Muchas veces nada más miramos las obligaciones, las cosas que no podemos hacer, las que debemos hacer, y se nos olvida que la vocación a la que hemos sido llamados es una vocación a la plenitud de vida. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Dice: hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, y dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, no se trata solamente, como les digo, de obligación, sino que se trata de darnos cuenta de que una vez que hemos sido bautizados, cada uno de nosotros hemos sido incorporados a Cristo. ¿Qué quiere decir? Somos parte de Cristo. Y entonces nuestras relaciones interpersonales no solo son relaciones entre dos seres humanos, sino que deben ser el reflejo de las relaciones con Dios. Y sobre todo en el matrimonio, está hablando San Pablo, la relación entre el marido y la esposa no puede ser simplemente una relación basada en nada más situaciones humanas, porque a lo más que puede llegar uno allí es ciertamente un amor, un afecto, pero si no, a lo mejor respeto. Y dice San Pablo, no, para un cristiano no puede ser solo eso. Y dice, ¿por qué? Porque así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Pero no acaba ahí la cosa, porque entonces diría uno, y entonces aquí, ¿qué derecho tiene la mujer? Fíjense lo que dice después: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. En estas frases San Pablo está haciendo una explicación teológica muy profunda. Está diciendo básicamente esto: un hombre y una mujer que se casan no solamente son dos personas que se quieren, deciden estar juntas y por eso están juntas. Hay mucho más. En el momento en el que se celebra el sacramento del matrimonio, ellos se convierten sacramentalmente, y eso es lo que significa sacramental, misteriosamente, en una imagen de Cristo y de la iglesia aquí en la tierra. Ya no solamente están viviendo sus vidas humanas,
sino que son un reflejo del amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia por Cristo. Esto a nosotros nos puede parecer historia, fantasía, pero precisamente eso es lo que confesamos y creemos cuando hablamos de los sacramentos. Sacramento quiere decir una intervención misteriosa de Dios, misteriosa porque no la entendemos cómo funciona, solo Dios la puede hacer, pero real, por la cual Él transforma elementos materiales y los convierte en vehículos de vida eterna, en vehículos de gracia, en vehículos de espiritualidad. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Él transforma el pan en su cuerpo, el vino en su sangre. Lo que sucede en el bautismo hace que esa agua, que es agua que sirve para beber y limpiar el cuerpo, dé vida espiritual y purifique el alma. Y eso es lo que hace el matrimonio. Piensen ustedes que están casados. Cuando ustedes vinieron aquí delante del Señor y dijeron, yo te recibo, en ese mismísimo momento Dios estaba haciendo que fuera real. No solo dependía, ya de a partir de ese momento ya no depende de ustedes. El que ya no te recibo, no. Ya se ha creado una compenetración tal. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento sucede lo que Pablo está diciendo aquí. Ya no solamente están representando un afecto mutuo, están representando esa relación de Cristo y la iglesia. ¿Y en qué se caracteriza la relación de Cristo por su iglesia? En que los dos se entregan completamente al otro. Completamente. Por parte de la iglesia está presente aquí la docilidad, pero por parte del marido está el amor absoluto, la protección, la devoción. ¿Se dan cuenta de que si nuestros matrimonios cristianos fueran esa competencia de generosidad, de entrega y de amor, sería otra la cosa que viviríamos? Pero muchas veces, por desgracia, después de que pasan los primeros gorgoritos del matrimonio, esto se va olvidando. Y se va olvidando porque no lo vamos refrescando, porque no nos volvemos a meter en eso que hemos hecho. Y al rato lo único que vemos es que ya no aguantamos, que ya no nos gusta, y por eso vamos para abajo cada vez más. Por eso es tan importante que esto, lo que nos dice el Señor, esté siempre delante de nuestros ojos, para que no le tiremos a lo mínimo indispensable, sino que busquemos lo máximo posible. ¿Se dan cuenta por qué entonces la Eucaristía, los sacramentos son tan necesarios e imprescindibles para poder vivir una vida cristiana, una vida matrimonial? ¿Por qué? Porque son parte de ese misterio. Y piensen, por ejemplo, en esas familias que probablemente ustedes conocen y que a mí me ha tocado conocer también, que a lo mejor en medio de las dificultades, sin embargo, viven eso, esa conciencia. Cómo realmente son un reflejo, ¿no? Baste pensar, por ejemplo, en familias que sabemos que son santas, ¿no? Como la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, que esos ya estamos seguros de ellos, pero tantas otras. Ahí es donde comienza precisamente a cambiar la vida de la sociedad. Y es ahí donde, como el Señor Jesús nos dice en el Evangelio, una semilla chiquita, que es ese reino de Dios, se puede convertir en un arbusto grande. ¿Por qué? No porque haga mucho ruido, sino sobre todo porque está bien plantado. Yo le deseo a todos los matrimonios aquí, a todos los matrimonios de nuestra parroquia, que realmente cada día sean conscientes de que no solo están viviendo por ellos y para ellos, sino que a partir del sacramento del matrimonio son un reflejo del amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. ¿Qué quiere decir cuando no se vive eso? Que está uno viviendo en la mentira. Eres, pero no funcionas, ¿verdad? Eres un espejo, pero no reflejas. Cuando, al contrario, la llamada es precisamente a reflejar eso. Vamos a continuar la celebración pidiéndole al Señor la gracia para cada uno de los matrimonios cristianos, especialmente de los de nuestra parroquia, que cada día puedan ser ese reflejo, ese espejo
del amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia por Cristo.